Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Camilo Arciniega y junto a mis compañeros Daniela Filigrana, Brian Palacios, Víctor Rodríguez y Luz Elena Toro hemos preparado esta presentación para la tarea 3, Conciencia del Cerebro. El tema que hemos elegido como grupo es la soledad en la vejez, un fenómeno que en esta etapa de la vida adquiere un significado especial y tiene implicaciones profundas en la salud emocional, cognitiva y social. La vejez suele estar acompañada de cambios importantes, la disminución de vínculos sociales, pérdida de roles familiares o laborales y en algunos casos el aislamiento. Todo esto convierte la soledad en un reto que no se limita a la ausencia de compañía, sino que afecta directamente al bienestar psicológico y la salud cerebral. Desde la perspectiva de la neurociencia social, este fenómeno se entiende como algo complejo. La falta de interacción social limita procesos como la empatía, motivación y autoestima y puede impactar funciones cognitivas como la memoria y la atención, además de esas áreas corticales relacionadas con la regulación emocional. Analizar la soledad en la vejez desde esta mirada nos permite comprender cómo el cerebro y la mente se ven influidos por la calidad de las relaciones sociales y cómo la ausencia de estas interacciones puede generar vulnerabilidad en el bienestar psicológico. Por eso, este trabajo busca mostrar cómo la neurociencia social aporta herramientas para entender la soledad en los adultos mayores y cómo desde la psicología se pueden pasar estrategias que promuevan un envejecimiento más activo, acompañado y saludable. Con esta introducción damos inicio a la presentación en que cada uno de nosotros desarrollará una de las preguntas planteadas en la guía y luego compartiremos acciones prácticas que se van a aplicar en la vida real para enfrentar esta problemática. Doy paso entonces a mi compañero Brian. Un cordial saludo. Bueno, continuando con las áreas cerebrales implicadas, continuando con este desarrollo, nuestra investigación pues, abordará la primera pregunta que va relacionada con las funciones corticales, ¿sí? Que se encuentran implicadas en la soledad y la salud mental durante la adultez y la vejez. En este sentido, una de las estructuras más importantes de la corteza prefrontal, como ustedes ya bien saben, es la encargada de funciones como nuestra regulación emocional, la toma de decisiones y el comportamiento social. Y hay diversas investigaciones que han señalado que la soledad prolongada puede alterar funcionamiento de esta región cerebral, ¿sí? Dificultando el control de nuestras emociones de una manera negativa y aumentando la vulnerabilidad frente a trastornos como la ansiedad y la depresión. Asimismo, las áreas temporales, especialmente el lóbulo temporal superior, participan en esa percepción social, en la interpretación del lenguaje, el reconocimiento de señales emocionales. Entonces, cuando una persona o nosotros experimentamos ese aislamiento social de una manera constante, esas funciones pueden verse afectadas, dificultando esa interacción y la comprensión la comprensión de las relaciones sociales. Entonces es importante mencionar también el sistema límbico, particularmente nuestra amígdala, esa estructura que está relacionada con el procesamiento emocional ante esas respuestas frente a estímulos amenazantes. Estudios han demostrado que las personas que experimentan altos niveles de soledad presentan una mayor sensibilidad emocional frente a situaciones negativas, ¿sí? Lo que ha generado pues un estrés constante afectando el bienestar psicológico. Además, en la actualidad las dinámicas sociales mediadas por la tecnología, que era lo que había mencionado en el foro, han transformado la manera en que las personas se relacionen. Y aunque exista una mayor conectividad digital, esto no ha garantizado un vínculo significativo. De hecho, el exceso de uso de dispositivos tecnológicos ha venido afectando en nosotros nuestra corteza prefrontal, como la atención, la concentración y especialmente en adultos mayores. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Luz Elena Toro. A mí me corresponde hablar sobre los procesos cerebrales implicados, ya que el compañero nos ha hablado un poco de la parte funcional del cerebro. Hay que irnos un poco más allá y es cómo esos procesos cerebrales implicados hacen parte de la vida diaria. En relación, pues, por ejemplo, con la atención, las personas que generalmente experimentan soledad tienden a mostrar una mayor focalización en esos estímulos o esas amenazas negativas. Siempre enfocan su pensamiento en eso, en aquello que los ha llevado hasta el momento en el que están. Otra cosa que afecta muchísimo es la parte de la memoria, especialmente cuando se trata del trabajo o de actividades que tienen que hacer de manera diaria, ya que lo crónico siempre va a estar asociado hacia la parte de la soledad. Es inevitable que lo afecten.
porque además de eso implica una prolongada señalización del estrés que va a causar una poca retención de los procesos lógicos que nosotros tenemos en la vida diaria. Respecto a las funciones ejecutivas que son tan importantes en este proceso, incluyen habilidades como cómo planifico, cómo tomo decisiones, cómo tengo una flexibilidad cognitiva ante cosas que estoy aprendiendo diariamente, y esto puede generar también un deterioro de la corteza prefrontal. Esto pues obviamente va a limitar la capacidad del individuo para poder resolver unos problemas, para adaptarse a la vida diaria, a nuevas situaciones. La falta de interacción social también obviamente va a reducir la parte del estímulo cognitivo, porque puede afectar procesos como tan fáciles como son hablar con fluidez. Esos son los procesos que nos van a llevar a nosotros a darnos cuenta que la soledad está llevando no solamente a lo que nosotros sentimos, sino también afectar el entorno y que ese entorno pueda darse cuenta de lo que nos está sucediendo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos los presentes y en respuesta a la pregunta, ¿cómo se relaciona la soledad con el bienestar psicológico en la vejez, especialmente en términos de estrés, ansiedad, autoestima y motivación? Pues podemos decir que la soledad en la vejez suele estar ligada a la pérdida de roles sociales, jubilización, pérdida de seres queridos, y esto afecta drásticamente la autoestima y la motivación. Cuando un adulto mayor percibe que ya no es agente activo en su entorno social, en su sistema de recompensa, o sea, dopamínico o dopaminérgico, se vuelve menos sensible. Esto lleva a un círculo vicioso, la falta de motivación, sentirse menos útil, reduce las actividades sociales, lo que aumenta la ansiedad y la sensación de estrés, dado que se desconecta el tejido social. Según Hall, 2010, en la vejez la soledad impacta la salud mental al socavar la sensación de propósito y pertenencia. La falta de apoyo social percibido se correlaciona con mayores niveles de cortisol y una menor calidad de vida percibida. Esto lleva a que los síntomas de ansiedad y desmotivación en pacientes geriátricos aumenten. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. A continuación voy a hablar sobre la relación de las funciones corticales cognitivas y el bienestar psicológico en la problemática que estamos analizando de la soledad en la vejez. Voy a hacer un pequeño resumen. Teniendo en cuenta todas las estructuras ya mencionadas y descritas en la parte física, funcional, por parte de los compañeros, también podemos decir que las funciones corticolares cognitivas cumplen un papel fundamental en el bienestar psicológico de las personas mayores, ¿no? Entonces, en especial cuando enfrentan pues problemáticas que hasta edad, una de las problemáticas es la más común, el síndrome del nido vacío y otras problemáticas que llegan a la edad, que a medida que avanza la edad pueden presentarse también debido a estos nuevos entornos, cambios estructurales en ciertas partes del cerebro, estructuras las cuales ya mencionaron mis compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, estructuras como que tienen que ver o se asocian con la memoria, la atención, el lenguaje y el control emocional, lo cual influye directamente de manera directa en el adulto mayor, en cómo interpreta su realidad y cómo se adapta a los nuevos entornos. Como estas funciones cognitivas también se debilitan a la persona, pueden tener mayores dificultades para tener relaciones sociales, habilidades sociales también se miran deterioradas, también la parte de la comunicación también se deteriora, la participación de actividades que estimulen su autonomía ya las presentan con dificultad, incrementan aislamiento y refuerzan sentimientos, inquietudes, tristezas, desconexión social y demás, ¿no? Ahora sí, podemos hablar también como de manera resumen desde un enfoque biopsicosocial, por decirlo de alguna manera, que es que desde un enfoque también lineal a la psicología de la salud, la soledad en la vejez no solamente es una condición emocional, sino también es un factor que implica la salud física, mental, incluso podemos hablar incluso de una salud espiritual, afectando la calidad de vida de estas personas. Las funciones corticales, especialmente las relacionadas con la regulación emocional, ayudan al adulto mayor para manejar y mantener buenos niveles o adecuados de estrés para enfrentar pérdidas y adaptarse a los cambios propios del envejecimiento. Sin embargo, cuando la soledad de estas personas se vuelve persistente, puede generar cambios estructurales
irreversibles, lo cual se vuelve un trastorno o de cierta manera una condición crónica que va a empeorar con el tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de las acciones prácticas por parte de cada uno de mis compañeros. Ok, yo empezaría. Para hablar de estas acciones prácticas, una de las opciones es implementar talleres de memoria y estimulación cognitiva. Con ejercicios sencillos como la asociación de palabras o la lectura en voz alta, se pueden fortalecer las funciones cerebrales y se pueden crear espacios sociales que ayudan a disminuir la sensación de aislamiento en los adultos mayores. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo quiero hablarles más que una conclusión, también es una reflexión como grupos de acompañamiento. Y pienso que como propuesta práctica, considero importante que promovamos desde la enseñanza, ¿sí? Que ahorita estamos como otros psicólogos en aprendizaje y la vida cotidiana, tener una mayor conciencia sobre el acompañamiento social hacia los adultos y las personas de la tercera edad. Esto para mí implica que se fortalezca incluso desde nuestros propios hogares, teniendo pues empatía, el apoyo de nuestros padres, abuelos, tíos y demás personas que nos rodean. Recordemos que la soledad no es algo que está viniendo desde las personas adultas y las personas de tercera edad, está incluso sucediendo en personas muy jóvenes. Este no es el caso, pero hay que prestarle muchísima atención desde la temprana edad porque siempre lo he dicho que el cambio del uso de las redes sociales han hecho que las personas tiendan a estar un poco más solas y tienen poca, digamos, interacción entre sí. Entonces, pienso que a través de la conversación, la escucha activa y la compañía podemos favorecer esa interacción social, estimulando esos procesos emocionales de una manera positiva que contribuyan al bienestar psicológico. Muchas gracias. Gracias. Hablando de grupos de acompañamiento, así como lo menciona el compañero, estos grupos de acompañamiento siempre se han fortalecido a través de las actividades recreativas. Hablamos de recreativo, la parte de mover el cuerpo, la parte física y la parte de estimulación. Dentro de estas actividades considero que son muy importantes. Uno de esos, por ejemplo, caminar en la naturaleza, hacer paseos con familia, donde hagamos un ejercicio físico regular, donde ellos puedan llegar a un contexto y digan, bueno, ¿dónde fui? ¿Qué olí? ¿Hizo calor? ¿Hizo frío? Estimulando, obviamente, la producción de diferentes hormonas en el cuerpo. Otra parte que me parece muy interesante y que suelen manejar mucho en los grupos de acompañamiento es la parte del arte terapia, que es pintar, dibujar o tejer con un objetivo específico. Voy a trabajar mi emoción, voy a dejar algo que yo tengo, voy a estimular mi cerebro, voy a recordar a alguien que está en mi vida. Y lo otro que me parece que es muy importante y que se ha trabajado muchísimo en la psicología es la parte de la meditación guiada o como la llamamos mindfulness, en donde la persona puede estar, así sean 2, 3 minutos, guiados con respiración controlada y siendo conscientes del aquí y del ahora, ya que sabemos que la soledad muchas veces nos lleva a pensar mucho en el pasado o mucho en el futuro, más no en el momento en el que estamos. Entonces me parece que las actividades recreativas son muy importantes. Ok, muchas gracias, compañeras, compañeros. Ahora bien, en ese sentido y dentro de las redes comunitarias, quisiera mencionarles los centros día. Estos son espacios muy valiosos porque ayudan a que los adultos mayores no se sientan solos ni encerrados en sus casas, dándoles la oportunidad de compartir con otros y mantenerse muy activos. Por eso se recomienda mucho que ellos asistan a estos lugares de forma constante, ya que les permite participar en las redes comunitarias, les devuelve su alegría y la intención de convivir y mejorar su bienestar emocional. Al final, estos centros son la mejor recomendación para que vivan una vejez más acompañada, sintiéndose parte importante de una comunidad y regresando a sus hogares con pues más ánimo y favoreciendo el estado anímico y la salud mental de estas personas. Bueno, gracias compañera. Para terminar, bueno, en cuanto a la parte de acciones prácticas que podemos hacer, voy a mencionar algunas que son como propuestas y otras que son, digamos, que ya existen, que se podría mejorar.
en cuanto a programas de apoyo. Bueno, existen las líneas telefónicas que acá en el departamento, en el territorio del departamento de Nariño, se le llaman las líneas amigas, ¿no? Que son 24 horas para atender personas de cualquier edad, en cualquier rango o curso de vida. En este caso, pues entrarían también los adultos mayores, en los cuales se les brinda acompañamiento y terapia psicológica y primeros auxilios psicológicos. También existen los grupos de apoyo de adultos mayores en centros comunitarios, programas de acompañamiento a personas de duelo. Estos están dispersos en varios lugares, instituciones o fundaciones. También es importante los talleres de manejo de estrés y emociones en la población adulta mayor, ya que muchas veces son una población olvidada y no se les tiene en cuenta en cuanto a todas las determinantes que empeoran su salud mental a ellos y deben tratarse, ¿no? También está la orientación psicológica y espacios de escucha en hospitales, este es como propuesta, o centros de salud profesionales. Si bien en los hospitales o en los centros de salud existen profesionales en salud mental, no necesariamente están, digamos, como predispuestos a una atención libre, sino que es atención previa y demás. Sería una buena propuesta que existan estos lugares con estos profesionales dentro de estos espacios institucionales para la atención inmediata y rápida. Ahora sí, para terminar, voy a tomar como una referencia mía propia. Yo actualmente trabajo en un programa de salud mental acá en el departamento de Nariño que se llama los centros de escucha, el cual están dispersos en varios territorios en zonas vulnerables para personas o poblaciones vulnerables, en las cuales también están los adultos mayores. Entonces, es importante de pronto difundir esta información de estos lugares, como en mi caso, que me encuentro laborando en centro de escucha, donde estamos en Comuna 10, estamos en instituciones educativas y estamos en otros territorios de zona rural, donde una de las poblaciones que más acude son los adultos mayores, en los cuales brindamos servicios como de escucha activa, orientación y acompañamiento psicológico, más no terapia, pero sí acompañamiento psicológico, además de otras actividades como talleres grupales y, digamos, también algunas pautas psicológicas individuales a las personas adultos mayores. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias, todos, Víctor, compañeros. Gracias. por compartirnos la Sí. información.